donde pues nos congregamos para compartir el estudio, el regalo de los evangelios, y en este año el evangelio de San Lucas, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la esperanza. Iniciamos disponiéndonos ante el siempre presente Dios, para que, abiertos a su Espíritu Santo, nos dejemos conducir, iluminar, para así hacer vida el evangelio y podamos ser así los discípulos misioneros en salidas sinodales que Él espera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a mirar el capítulo 1 de este Evangelio de San Lucas. Es un capítulo bastante largo, no sé si podamos cubrirlo todo, pero intentaremos porque es de gran extensión. Primero inicia con un prólogo. Dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que han verificado entre nosotros. Lo que está diciendo Lucas es que él quiere contar las cosas que han pasado en la comunidad, entre nosotros, la experiencia de Cristo en la comunidad. Como decíamos en la introducción, el interés de Lucas no es contar una historia de Jesús, sino contar la experiencia de Jesús y su comunidad, y escribírsela a un pueblo, a un grupo que es griego. Son griegos paganos que vienen al mundo cristiano. Dice: tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Antes oralmente se había contado todos los dichos de Jesús, y ahora Él los quiere poner por escrito. Dice: he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Entonces, el interés de Lucas, por un lado, es mostrar cómo la comunidad experimentó el nacimiento, la anunciación, el nacimiento, la vida de Jesús. Y cómo en Jesús Dios se muestra como Dios de la misericordia. Y por otro lado, quiere decirle a Teófilo, quiere darle ese escrito para que conozca la solidez, es decir, la verdad de las enseñanzas que han recibido. Que la enseñanza sobre Jesús, que la experiencia con Jesús es verdadera. Que la comunidad ha experimentado a Jesús. Que ha habido una experiencia paulatina desde el Jesús terrestre que caminaba en Judea o en Galilea, y el resucitado, y como las comunidades, ahora la lucana, ha experimentado al resucitado, que es el mismo que el que caminó por Galilea, y por lo tanto la experiencia es verdadera. Le habla a Teófilo, que puede traducirse de dos formas. Teo es Dios, y filo puede ser filio o filo. Si es filio es hijo, y si es filo es amor. Entonces Teófilo es amoroso de Dios o amado de Dios, o puede traducirse también como hijo de Dios. Sea como sea, lo interesante es descubrir que ese Teófilo somos nosotros. Es la comunidad hija amada de Dios, Teófilo. Bien, dice el versículo 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías, del grupo de Abías. Recordemos que Abías significa don del Padre, Abías. Cuando estaba casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. ¿Qué significa
regalo de Dios. Abel, regalo de Dios. Los dos eran justos ante Dios. Es decir, tanto Isabel como Zacarías buscaban vivir la ley de Yahvé, vivir según Dios. Eso es lo que eran justos, vivir en la voluntad. Y caminaban sin falta en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran fieles al Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos ya de avanzada edad. Y aquí lo contradictorio es que Isabel y Zacarías son fieles a Yahvé, son justos, pero desde la mirada judía de la misma ley eran malditos porque no tenían hijos, y no tener hijos en ese mundo era prácticamente una maldición. Entonces era todo un sufrimiento. Imagínense una familia, una pareja que es fiel a Yahvé, que es fiel a Dios, pero que en la vida práctica viven como malditos porque no tienen hijo, no tienen hijos. Entonces precisamente en esa situación, dice, sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Entonces a la Santa Sanctorum no entraba todo mundo, entraba uno que se elegía entre los sacerdotes por suerte. Dice, le tocó a él. ¿Qué iba a hacer? Iba a quemar el incienso. El incienso que llevaban, lo llevaban en algo parecido a lo que usamos hoy, a un turífero, un turíbulo. Y iba moviéndolo para echar el humo, pero era incienso puro. Así que era una cantidad de humo impresionante y muchos sacerdotes murieron allá adentro con ese humo. Y leían que era que no resistían, no eran puros para entrar en la Santa Sanctorum y los mataba Yahvé. Entonces, para evitar eso, les amarraban una cuerda en la pierna, cosa que si no venía, lo pudieran alar sin entrar. Lo alaban y lo sacaban de la Santa Sanctorum. Entonces dice, toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Es un momento orante. Está diciendo Lucas que lo que se está dando en ese momento es un momento de intimidad con Dios. Es un momento de oración. Todos están orando. Y dice el texto que entonces se le apareció el ángel del Señor. Está tomando la forma del Antiguo Testamento. El ángel del Señor es un lugarteniente del Señor, pero que es el mismo Señor. El ángel del Señor es Dios mismo. Es el mensajero del Señor, dice él. Y el ángel le dijo, dice, al verlo Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. Esto es interesante también porque Zacarías es hombre justo, Zacarías vive la ley, es sacerdote, pero a la hora de ver al Señor cara a cara, se asusta, se llena de miedo, de temor. ¿Por qué se llena de miedo? Porque en realidad no lo conoce del todo. Cuando ya conoces a Dios, no te da miedo, porque reconoce que Dios es amor, que Dios es Padre. Mientras no lo conozco es que le tengo miedo. Y entonces dice el texto que al verlo Zacarías se sobresaltó, el temor se apoderó de él y el ángel le dijo, no temas, Zacarías. ¿Por qué razón? Porque el miedo es lo contrario al amor. Y si estoy en temor, en miedo, no puedo actuar en amor.
Y por eso le va a decir, no temas, para que puedas actuar desde el amor. Si temes, vives en desamor. Si amas, vives en amor. Entonces cuando le dice, no temas, lo que está diciendo es lo contrario, ama. Asume la vida con amor, asume a Dios con amor. Y dice, porque tu petición ha dado resultado y ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás por nombre Juan. A quien le pondrás por nombre Juan, que significa Yahvé es favorable, Yahvé dona, Yahvé bendice, Yahvé favorable, Juan, Johanem. Entonces la noticia que le da Dios a Zacarías es la mejor noticia que podía escuchar. Un hombre infértil o una mujer infértil no ha podido tener hijos, que Dios le diga que la mujer va a darle un hijo. La más grande noticia. Y no solo eso, Dios mismo le dice cuál va a ser su nombre. El nombre es Yahvé, es favorable. Yahvé te da su favor. Don de Dios. Dice, será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel. Entonces ya le comunica quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, va a alegrar a muchos, muchos se gozarán de su nacimiento, va a ser grande ante el Señor. Grande significa que va a hacer lo que el Señor le dice. Ese es el grande ante el Señor, el que hace lo que Dios le dice. Va a ser grande ante el Señor y va a convertir muchos hacia Dios. Irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Cuando escribe Lucas este evangelio, año 85 en adelante, ya la comunidad ha definido que Juan el Bautista era Elías, el que tiene que venir a preparar el camino del Señor. Entonces por eso ya lo escribe, con el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, la función de Juan el Bautista es ir a la gente, es la persona humana, es preparar a las personas para encontrarse con Dios, ¿ve? Para encontrarse con el Señor. Y entonces dice, Zacarías dijo al ángel, ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. Miren lo que dice Zacarías, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer va de avanzada edad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, ¿sí? La fuerza de Dios, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, ¿cómo no creyó las palabras Juan? Lo que le dijo es, ¿cómo voy a saber que esto sucederá? Si lo obvio, lo visible es que no puede ser. Mi mujer es anciana y yo también. Juan le dijo lo que él estaba viendo. Pero recordemos que el creer va más allá que el ver. Por eso el ángel le dice, tú no estás creyendo,
Y por no creer, dice, por no creer, mira que se cumplirá su tiempo y vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. En el Evangelio, los mudos o el mutismo es la incapacidad de hablar de Dios, de hablar del Señor. No es solamente el mudo mudo, el que no habla nada. También el que no sabe y no puede hablar del Señor es un mudo, porque no puede hablar de Yahvé. Entonces, dice el texto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que tardara tanto en el santuario. Estaba pensando, ¿será que se murió? ¿Le pasó algo, no? Y vamos a ver si le hablamos la cuerda. Cuando salió, no podía hablarles. Y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Un sacerdote que no puede hablar. Imagínense. Un sacerdote que no puede comunicar el mensaje verdadero de Yahvé. Eso tiene algo muy parecido hoy. Somos un pueblo sacerdotal mudo, incapaz de hablar de Dios a los demás, incapaz de hablarle de Yahvé al mundo, porque no le creemos a Jesús, porque no le creemos a Dios. Entonces, este texto es para hoy. Hoy se está desarrollando esta situación. Dice el texto, solo les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, se fue a casa mudo. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses encerrada, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente. Entonces, ahí se reconoce que a pesar de que eran fieles, vivían un oprobio, una situación de tristeza, una situación de dolor, una situación de verse señalados por los demás. Imagínate, lo más seguro que Zacarías era un sacerdote también que lo tenían apartado porque no tenía hijos, lo veían como maldito, y resulta que a ese le sale ir al santuario. Y claro, si lo ven como maldito porque no tiene hijos y va al santuario y demoraba, creían que lo mató Dios porque es maldito. Pero cuando regresa y no puede hablar, solo por señas, se dan cuenta que algo pasó en el santuario. Algo, tuvo una visión, tuvo algo distinto. Entonces Isabel, que es la que da a conocer ese oprobio, ahora está feliz y se encierra 5 meses para cuidar su embarazo. Yo me imagino para estar orando, dando gracias cada día, 5 meses. Luego viene aquí un segundo punto, que es la anunciación. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Al 6º mes de quién? ¿De qué? De que Isabel estaba embarazada. Al 6º mes, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A veces nosotros cuando hablamos de ciudad pensamos por lo menos en David, Boquete, Panamá. No, en aquella época las ciudades eran pueblitos, eran cosas pequeñas. Entonces la visión de ciudad es distinta, en este caso sobre todo con Nazaret. Y fue, dice, a la casa, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces es una virgen, una doncella. El término virgen, como nosotros lo entendemos, no era entendido igual allá, en el mundo de Jesús. Una doncella. Y entonces las doncellas comenzaban a ser doncellas a los 11 años.
Cuando la niña cumplía los 11 años, se daba en matrimonio. Y pasaba un año preparando la boda, la chica, pues ya dejaba de ser niña para convertirse en mujer. Preparaba su boda y a los 12 años cumplidos que se daba la boda. Quiere decir que María estaba entre 11 y 12 años, porque todavía no se daba la boda. Estaba dada en matrimonio, pero no se daba la boda todavía, así que estaba en medio de los 11 y los 12 años. Esto es importante entenderlo, porque ya no era una niña. A los 11 años, a los 12 ya, entre 11 y 12, ya la ven como mujer. Igual que al niño, entre 12 y 13, ya lo ven como hombre. Y eso lo veremos también después cuando veamos a Jesús, ¿no? Va precisamente, dice, a una doncella desposada con un hombre llamado José. Y se llamaba la Virgen María. Y entrando en la casa, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque lo que le dice en griego, que es aritómene, ese alégrate es lo que nosotros decimos salve, en latín, salve, alégrate. Pero en el mundo hebreo es algo así como algo pleno, una alegría que viene plena, ¿no? Entonces dice: alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Entonces son tres cosas: alégrate porque eres llena de gracia, porque el Señor está contigo, que también podría entenderse en la traducción: está en ti, contigo o en ti. Ahora bien, ¿qué tiene esto de? Para nosotros no dice mucho, porque hoy una mujer, o ayer o hace 50 años, una mujer pues en nuestra sociedad pues ya comenzaba a votar, tenía derechos, una mujer tenía su valor. Pero en ese tiempo la mujer no tiene valor. La mujer solo tiene un valor en cuanto si tiene un esposo o un papá, que es su dueño. Entonces, por otro lado, la mujer, por ser causa de impureza siempre, todos los meses, por la regla, era objeto de producir impurezas. Además, solo los hombres iban al templo, a la Santa Santorum. Solo los hombres recibían la voz de Yahvé. Por eso usted ve puro profeta macho. No hay ni una profeta mujer. Hasta el Nuevo Testamento habla de la profetisa Ana. Pero la mujer crecía creyendo que no valía nada. La mujer crecía creyendo que los hombres eran los que valían y eran los dueños. Entonces, María creció así, María creció como todas las chicas. Entonces, claro, una chica, una mujer que sabe que Dios le habla a los hombres y que los hombres son los importantes, y que le diga a un ángel: oye, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No se lo dice al sumo sacerdote, sino a una mujer. Esto es algo grandioso. Con razón dice que ella quedó espantada, ella quedó extrañada, se turbó y se preguntaba qué significaba aquel saludo, que no era común a las mujeres. Imagínense, a las mujeres se decía: anda a la comida, esta comida está mala, bótala, ya te otra nueva. Anda a buscar la leña, a la mujer se le mandaba siempre y se le humillaba. Entonces, esta mujer ahora recibe algo que es un sueño.
Es una palabra maravillosa. Un Dios que le habla, le dice, alégrate. Eres llena de gracia. El Señor está contigo. El ángel entonces le dijo, no tengas miedo. Imagínense una mujer a esa edad, apenas mujer, que sabe lo que le espera en el matrimonio, a veces golpeadas, a veces cambiadas por las esclavas, de compartir el amor del esposo con la esclava porque le daba la gana, o el miedo a darle certificado de divorcio por cualquier cosa. Entonces, claro, las mujeres eran continuamente personas con miedo. Y el ángel dice, no tengas miedo. Por lo mismo, porque el miedo es lo contrario al amor. Si tienes miedo, no puedes actuar en el amor. Si tienes miedo, no te puedes abrir al amor. Si tienes miedo, harás cosas terribles para cuidarte del miedo que tienes. ¿Ve? Una chica con miedo y queda embarazada puede abortar. No es porque es mala, es porque tiene miedo. ¿Ve? Una persona roba porque tiene miedo de quedarse sin comer, sin lo que quiere, porque no trabaja. Una persona mata a otro porque tiene miedo de que el otro le haga algo a él. Siempre es el miedo por debajo. Por eso los que tienen miedo pueden hacer cosas terribles. Entonces, no tengas miedo, le dice el ángel. María, no tengas miedo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esa mujer o las mujeres que se creían desgraciadas, recordemos que cuando nacía un niño en el pueblo de Israel, la mujer quedaba impura 40 días. Pero al nacer el niño, las parteras cantaban un canto por el nacimiento de un niño. Pero cuando nacía una niña, quedaba 80 días impura la mujer. Y cuando nació una niña, las que eran parteras lloraban, hacían elegías. Y no solo eso, un padre podía tomar la niña y abandonarla en un camino, si no la quería. Entonces, imagínense cómo se veía la mujer. Y el ángel le dice, no, es que tú has encontrado gracia ante el Señor. Es que Dios te ama. Eso tiene que ser una noticia súper alegrísima para ella. Dios te ama. Y no solo eso, dice, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Yoshua. Yoshua, que se escribe en español Jesús. Yoshua significa, el nombre de ese niño es salvación de Yahvé. Yahvé salva, Yoshua. Y miren que entonces dice, él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. El autor copia esto, pero cuando él escribe esto, ya eso lo sabían, porque ya Jesús había muerto y resucitado. Así que estaban seguros que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, escriben esto como una profecía, como lo que el ángel le dice. Él será grande, Hijo del Altísimo, porque ya lo es. Dice, María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿En qué se diferencia la pregunta de María con la de Zacarías? ¿Hay alguna diferencia? Zacarías dice, bueno, y sí, pero ¿qué señal tendré yo? Sí, mi mujer y yo somos ancianos. Y ahora María dice, ¿cómo voy a saber yo esto si yo no he tenido varón? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? ¿No es algo similar?
¿Ven? Sin embargo, fíjense, aquí el autor no pone que María dudó, sino que María solo se preguntó. Miren, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto que dice el ángel es también lo que le dijo a Zacarías, que sería por el Espíritu. Es lo mismo que en el Antiguo Testamento cuando nace Samuel. En otras palabras, lo que el autor está escribiendo no es algo que se inventó ahí y que el ángel se lo inventó, no, está diciendo lo que ya en el Antiguo Testamento se decía a las mujeres que tenían hijos milagrosamente. Pero no solo eso, sino que hoy nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Toda vida es obra del Espíritu Santo. Toda vida es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ninguno de nosotros pudo nacer si no fue por obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada. Sin el Espíritu Santo, nada. Dice, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. No dice que es la prima. Dice tu pariente. Eso de prima es más cosa que nosotros hemos ido, pues de pronto traduciéndolo como prima. Pero dice tu pariente, Isabel, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el 6º mes, lo que al principio decía, al 6º mes, de la que se decía que era estéril. O sea, de la que veían como maldita. Porque no hay nada imposible para Dios. Esto es fuertísimo aquí. Aquí lo que está diciendo el texto, para Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, hoy para la ciencia, el avance genético que tuvo el ser humano y la diferencia genética que hay en los seres que hay, es casi imposible que se haya dado tal como hemos llegado a hoy. Porque es una entre millones de posibilidades que se diera esto. Otra vez en millones de posibilidades. Y fueron dándose. Pero es que para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él. Entonces dijo María, fíjense la diferencia, porque Zacarías se quedó ahí, pero María dijo una cosa: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces la respuesta de María muestra la fe que tiene. Es capaz de que, aunque no entiende, porque no entendía nada, ¿cómo es eso que la sombra de la Rujá, si la Rujá es niña? Para nosotros el Espíritu Santo es varón, es masculino, el Espíritu Santo. Pero en el hebreo es la Rujá de Dios. Es niña, es femenino, preciso femenino. Por eso los que vieron la película La Cabaña se extrañaron por qué el Espíritu Santo era representado como una muchacha. Porque en los hebreos el Espíritu Santo es femenino. Entonces, más extrañada, el Espíritu Santo que es femenino va a venir sobre ti y vas a tener un hijo. Para este mundo es mucho más común. Bueno, el Espíritu Santo es macho, entonces el Espíritu Santo fecundó a María. No, es otra cosa. Lo que está diciendo es que el poder del Espíritu Santo, que es amor y vida, iba a ser posible la vida en María, la vida del Mesías. Entonces eso nos va aclarando un montón de cosas, Además de esto, dice el texto, el ángel dejándola se fue. Ella asumió, y es la enseñanza para nosotros. Hay mucha gente que dice que ama a María, pero es incapaz de decir eso. Señor, yo no entiendo cómo podré ayudar en la parroquia o en la diócesis, yo no entiendo cómo voy a poder servir por mi compromiso,
pero aquí la sierva del Señor o el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese es el que ama a María, el que hace lo que María dice. Pero yo digo, amo mucho a María, me he visto como María, me gusta el celestito, el rosario, que está bien hacerlo, pero a la hora de hacer la voluntad de Dios no quiero. No amas a María. Si la amaras, querrías vivir como ella, en la voluntad de Dios. Luego de esto viene otro punto. Es importante aquí entender algo. El relato se inspira, este relato de la Anunciación, se inspira en varios pasajes. En otras palabras, Lucas no está copiando algo que el ángel le susurró a María y luego María se lo dijo a él y entonces lo copió tal como el ángel lo había dicho. No. El relato se inspira en varios pasajes, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Jueces 6:11, 24, 13, 2:7, segunda de Samuel 7:1 y otros más. En otras palabras, el autor tomó los pasajes del Antiguo Testamento, los unió y dijo, esto es lo que el ángel de Dios le dijo a María. ¿Y cómo le dijo eso? Porque María es la madre del Mesías. Así que el ángel tuvo que decirle algo como esto. Tiene que ser así. Y se escribe. ¿Ve? Yo recuerdo cuando estudié en el seminario, esta parte decía el profesor, y el ángel del Señor dijo a María, alégrate, porque yo soy un género literario. Porque lo que está plasmándose aquí es un género literario, ya conocido anteriormente. El género de las anunciaciones se llama. Entonces, ese género literario significa que esas anunciaciones siguen dándose hoy, solo que no lo escuchamos. Cuando tu mamá quedó embarazada de ti, el Señor le dijo, alégrate, llena de gracia, porque vas a tener un hijo gracias al Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, sin Él nada. Y este hijo tuyo será grande, tendrá una misión grande. ¿Cuál es la misión grande? Amar, repartir amor en el mundo. ¿Ve? Y ese hijo será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, que es lo que nos llamamos nosotros, Hijo de Dios. Entonces, nosotros creemos que ese pasaje se quedó allá en el pasado y solo fue con María. No, ese pasaje es actual. Hoy el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo, dando vida, es Señor y dador de vida. Y uno llama a alegrarnos, porque el Señor está con nosotros. Bien, en el versículo 39 encontramos la visitación. Ahora sucede algo. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. María está embarazada. Está en los días próximos del inicio, días próximos del inicio del embarazo. Son días cruciales. María tendría que irse caminando 100 y pico kilómetros desde Nazaret hasta Carim, donde estaba la casa de Zacarías. Irse en burro o a pie, que para una persona embarazada es muy peligrosa, recién embarazada. Se puede perder la criatura. Máxime si se cae o le pasa alguna cosa, ¿no? Pero no solo eso. El relato por ningún lado dice que José fue con ella. Es como si se hubiera ido sola. Y dice, se fue con prontitud. Entonces, ¿qué es lo que se relata aquí? Hay que tener en base de este relato algo que aconteció tiempo antiguo.
cuando David, el rey David, recupera el arca de la alianza perdida. Porque el arca se había perdido y David la recupera y la guarda en una casa en Ain Karim. Y queda guardada ahí en esa casa 3 meses. Luego de los 3 meses se la lleva a Jerusalén, al templo. Fíjense, y cuenta, eso es bíblico, eso está en la Biblia, que esa familia, de Jehová, esa familia contaba que desde que el arca de la alianza había llegado a su casa, todo se había vuelto salud, alegría y prosperidad. Entonces, ese relato del arca de la alianza es el que se usa para la visitación de María. ¿Por qué? Porque Lucas quiere mostrar a María como la nueva arca de la alianza. En la antigua alianza, en la antigua arca de la alianza, lo que se llevaba eran las piedras que Dios le había dado a Moisés. ¿Sí? El bastón, dice, también estaba ahí, de Moisés. Pero ahora en la nueva alianza, en la nueva arca de la alianza, que es María, va la verdadera ley de Dios, que es Jesús. Ya no en tablas de piedra, sino en la persona de Jesús. Es por eso que entonces hay cosas que uno no entiende. Dice, ella se fue con prontitud. Bien, perfecto. Qué bueno que fue a servir con prontitud. María, modelo de servicio prontamente. Oye, friega los trastes. Ahorita voy. No, con prontitud el servicio. ¿Ve? Con prontitud. El Papa Francisco la llama la Virgen de la Prontitud en Evangelii Gaudium. Y dice que fue allá a la casa de Zacarías aparentemente sola, porque no es una historia. Está hablando del arca de la alianza nueva. Y dice allí, ella llegó, entró en casa, y miren los signos. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. No dice cómo la saludó. Porque cuando Lucas escribe este evangelio, se sabía cómo se saludaban los hebreos. Somos nosotros los que no sabemos. Se saludaban Shalom Aleichem. Así saludó. Que es un saludo que significa yo deseo para ti todos los bienes mesiánicos. Shalom, Shalem, plenitud, paz, alegría, todos los bienes los deseo para ti. El saludo hebreo. Y dice, porque María fue hebrea, toda la vida María no fue católica. María fue hebrea. Nació y murió hebrea. ¿Sí? Entonces, dice el texto que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, en cuanto escuchó el saludo de María, que hablaba del Mesías, de la plenitud del Mesías, que ella lleva dentro. Dice, en cuanto eso sucedió, el niño saltó de gozo en su seno. Juan el Bautista. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Se dieron 2 cosas. La alegría, que recuerda la alegría del arca de la alianza en la antigüedad, y el salto de gozo del seno, del niño en el seno, es esa alegría, pero también que Isabel quedó llena del Espíritu Santo, o sea, del Espíritu del amor de Dios. Quedó llena del Espíritu del amor de Dios. Miren esto. ¿Y qué pasa? Entonces exclamó Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es la parte de el rosario.
del Ave María, ¿no? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Dice el texto, que ya Isabel reconoció que María traía al Señor, a Jesús. Entonces, lo que está reafirmando es, María es la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? El arca de la alianza no se llevaba a nadie. Eso fue una excepción, que tuviera 3 meses en esa casa y luego fue llevada al templo. Entonces, igual esto. Pero no solo eso. María estuvo 3 meses, dice al final, y marchó. Pero si contamos 6 meses más 3 meses, son 9. O sea que Isabel apenas tuvo el niño. Y es cuando más requiere que le ayuden. Entonces María se fue de una vez. Porque lo que está diciendo es que ella se quedaba 3 meses como el arca de la alianza. Para traer la alegría de Dios ahora, no en unas piedras, sino en un corazón de carne, en el de Jesús. ¿Ven? En el de Jesús. Feliz, le dice, la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Bienaventurada, dichosa por haber creído en el Señor. ¿Qué es lo que Jesús va a decir después? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Es lo mismo. El detalle es creer la palabra y vivir esa palabra. Esa es la dicha más grande que hay. No ser el tío de Jesús o el abuelo de Jesús o el hermano de Jesús o la hermana de Jesús. No, no. La dicha grande es escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y eso es válido para todos los tiempos. Por eso dice, el que escucha la palabra de mi Padre y la pone por obra, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. La cercanía con Jesús, el vivir la cercanía verdadera, consiste en vivir la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí. Quedaríamos en el versículo 45, no logramos tocar todo el capítulo porque es muy largo y pues requiere más tiempo, así que lo dejamos allí, sería capítulo 1, parte A, y lo dejamos entonces para si hay alguna pregunta, alguna idea, algo que no se entiende, algún comentario para este momento. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Padre, me quedé un poquito confundido sobre el tema de que el libro de Lucas es un libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, usted hizo como una comparación que se traían como extractos del Viejo Testamento al libro de Lucas para hablar de María. Pero María no aparece en el Antiguo Testamento, ¿o sí? María no aparece en el Antiguo Testamento, por supuesto que no. No, porque era la ley hebrea. Claro, pero el autor trae los relatos del Antiguo Testamento y los pone en María. ¿Ve? Si tú lees la Biblia, aquí está eso. En las notas de la Biblia lo dice. Cuando vemos la nota, a ver si lo encuentro de una vez, dice, en 1.20 dice, la nota explicativa dice, el relato se inspira en varios pasajes del Antiguo Testamento. Ver Jeremías 6, 11, Jueces 6, 11, 24, 13, 2, 7, 2 Samuel 7 y otros más. Igual, por ejemplo, cuando habla de alégrate, el llamamiento al gozo mesiánico inspirado en Isaías 12, 6, en Sofonías 3, 14, en Zacarías 2, 14 y 9, 9. En otras palabras, los escritores del Evangelio no olvidaban el Primer Testamento. Lo utilizaban y metían textos del Primer Testamento en sus escritos. Tanto así que, por ejemplo, el Apocalipsis es una suma de más de 350 textos del Antiguo Testamento. Eso es totalmente válido
en el Nuevo Testamento. Lo único que es que el autor no cita, no dice como dice Isaías, sino que lo pone directo. Es el estudioso bíblico, los que escribieron la Biblia de Jerusalén, la traducción, que pone como nota: esto es de aquí, esto es de allá. Es la referencia. Ajá, en la referencia. Okay. O sea, si tú compras una Biblia de Jerusalén, vas a encontrar eso en la referencia. Y no solo eso. Por ejemplo, cuando hablábamos al principio, el martes pasado, que hablábamos de la introducción, decíamos una frase por ahí muy interesante. Decía, por ejemplo, derivados de una predicación oral que se remonta a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la garantía de testigos oculares, indudablemente ni los apóstoles ni los demás, porque este libro es para una tercera generación. Dice el texto, dice, los narradores evangélicos no trataron de hacer historia en el sentido técnico de la palabra. Al escribir el Evangelio no quisieron hacer historia en el sentido técnico de la palabra. Su propósito era menos profano, o sea, menos de la historia profana, y mucho más teológico. Hablaron para convertir y edificar, para involucrar e ilustrar la fe. O sea, los evangelios no son historia de Jesús, no son biografías de Jesús, son estructuras teológicas catequéticas para suscitar la fe en Jesús. Pero sí tienen un contenido histórico también. Claro, tienen un contenido histórico, pero no la historia de Jesús, sino la relación que hubo entre las primeras comunidades con Jesús resucitado. Por tanto, lo que se narra es la experiencia de la comunidad con Jesús. Y por eso es que es altamente simbólico. Por eso no podemos leer los textos evangélicos al pie de la letra, porque entonces nos perdemos el mensaje auténtico. Hay que entender lo que quieren decir. Si no es un sentido literal. Exactamente. Okay. Exacto. Ahora, perdón, padre, finalmente, que usted mencionaba algo. Es verdad, siempre hemos dicho que eran primas, pero yo creo que eso es más un tema folclórico que se fue añadiendo con el tiempo, porque ahorita me pongo a hacer una reflexión. Usted habló que las doncellas se presentaban, digámoslo así, a más o menos a los 11 años. Si hubieran sido primas, las edades entre una y otra habrían 50 años de diferencia probablemente, que puede pasar. De hecho hay primos con mucha diferencia de edad, pero no es algo común tampoco. Sí. También hay que tener en cuenta que anciano en el mundo de Jesús era de los 30 años hacia arriba. De los 30 años hacia arriba será anciano. Por eso cuando Jesús comienza el ministerio es un venerable anciano. No podía comenzar antes. Solo los ancianos podían ser rabí. ¿Sí? Otra cosa dice el texto. Esto no quiere decir, sin embargo, que cada uno de los hechos o de los dichos que refieren pueda tomarse como reproducción rigurosamente exacta de lo que sucedió en realidad. Hay elementos históricos, pero no se pueden tomar como hechos que sucedieron así mismo en realidad. Tiene el componente místico, el componente simbólico puesto por los evangelistas. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces los textos no se quedan como una historia en el pasado, sino como unos textos que hoy se están viviendo. ¿Ve? Los textos son para hoy. Tú eres Zacarías, yo soy Zacarías también. Tú eres Isabel, soy Isabel. Cada personaje se identifica con uno. ¿Ve? Hasta identificarme con el último. ¿Cuál es el último? Jesús. Yo debo pasar por todos los personajes del Antiguo Testamento o Primer Testamento, todos los del Segundo Testamento, hasta llegar a Jesús. Cuando me identifique con Él.
hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo, el hombre perfecto. Dice Efesios 4:13. Y si a eso le sumamos, Padre, el hecho de que el libro de Lucas, ¿cuánto tiempo después fue escrito? Perdón. ¿Cuánto tiempo pasó desde que la Virgen María concibió, por obra y gracia del Espíritu Santo, Claro, hasta que fue escrito el libro de Lucas? Probablemente 50 o 60 del años. año 1 al año 85. Imagínense, 85 años. Ajá. Evidentemente la historia se tergiversa en el camino. Hay una tradición oral que trata de mantenerse, pero que también se enriquece con la experiencia de la comunidad. ¿Ve? Entonces, ¿qué significa esto? Que los evangelios son esas estructuras teológicas, catequéticas, que las comunidades lucanas, por ejemplo, vivió desde los recuerdos del Mesías, pero la presencia del resucitado, vivo. Y esa presencia viva del resucitado la experimentaron. Entonces la escriben como símbolos en la vida de Jesús. ¿Sí? A ver. En la misma conformación de los evangelios, y en este caso de Lucas, o sea, si tomamos en cuenta que hubo incorporación de textos del Antiguo Testamento, la inspiración del mismo evangelista, en los estudios bíblicos que se han hecho, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la forma como en el intercambio, el diálogo, ¿no?, de María con Gabriel. O sea, eso como detallito que pareciera como quien dice, oye, María en un momento tuvo que haber dicho algo. Y entonces, ¿hasta dónde se tiene como una información de que dentro de ese mismo relato hay información otorgada podría ser posible que la hubiera otorgado la misma María? O sea, hay que entender que el recurso de los géneros literarios, en este caso, de las anunciaciones, es un recurso para entender algo que no se recordaba. Porque recordemos que lo primero y lo que más se recordó y lo primero que se escribió fue la pasión, muerte y resurrección. Eso era lo importante. ¿Por qué era lo importante? Porque pensaban que Jesús venía pronto. Así que lo importante era recordar eso y anunciárselo a la gente. Pero cuando pasan los años, pasan las décadas y no viene Jesús y los testigos se van muriendo porque la gente moría muy joven y también lo estaban matando el imperio, entonces dijeron, hay que escribir. Esto hay que escribirlo. Y lo primero que escriben es la pasión, muerte y resurrección. Luego, tiempo después, dijeron, bueno, no viene Jesús, así que es importante también la vida de Jesús. Vamos a buscar qué hay de la vida de Jesús. Entonces hay dichos de Jesús, hay alguno que todavía cuenta alguna experiencia con Jesús. Eso lo cuentan a la comunidad experimenta eso con Jesús en la misma comunidad, entonces escriben la vida de Jesús, lo que dice la parte de la vida de Jesús, pero no como una biografía, sino como una experiencia. Y de último, escriben la infancia de Jesús, fue lo último. Y entonces luego, Lucas dice, lo pone por orden, por eso él dice, lo quise escribir ordenadamente, porque antes estaba al revés. Y entonces pone primero la anunciación, después veremos el nacimiento y por orden. ¿Sí? Buenas noches. Me llama la atención porque desde Abraham está el acontecimiento de que Jesús venía. En el hecho de que cuando el Señor iba al castigo de Sodoma y Gomorra, que le preguntaba si habían 5 justos relativamente, y él termina el relato diciendo que si hay un solo justo, y por eso es la salvación, porque hay un solo justo que es Jesús, que es el que nos reivindica en el sacrificio pues de su vida. Bueno, si te digo que el Antiguo Testamento nunca esperó a Jesús, como es Jesús que nosotros entendemos. El Antiguo Testamento esperaba un Mesías, rey,
guerrero, al estilo de David, que a punta de espada y con la fuerza de Dios como David, sacara los imperios que los habían sometido, desde Babilonia para acá, hasta Roma, y entonces Israel quedara como el país más fuerte del mundo, y todos los países vinieran a Israel a beber del Mesías. Por eso es que los judíos no aceptaron a Jesús, porque la forma mesiánica de Jesús, de un hombre que no confronta, de un hombre que no pelea, de un hombre que no está lleno de ira, de un hombre que no va a matar al enemigo, sino que pide que amen a los enemigos. Imagínense, que amen a los que lo tienen bajo la bota del imperio. Entonces, el mesianismo de Jesús no coincide con la idea mesiánica que tenían sus contemporáneos. No coinciden. Por eso no lo aceptan. Y solo lo aceptan, fíjense, ni los discípulos. Cuando los discípulos a Jesús lo cogen preso y lo llevan, dice, todos lo abandonaron. No es como aceptar un Mesías que lo van a matar y ni se defiende, sino hasta que resucita la fuerza resucitadora de Jesús, que los vuelve a llamar. Dile a mis hermanos que vayan, que yo voy a estar con ellos. Y esa experiencia resucitada entonces les hace creer que es el Mesías. Un Mesías más allá de la violencia, más allá de la guerra, más allá del dominio. Es el Mesías del amor, de la compasión y la ternura. Entonces, por eso es que los judíos no aceptan a Jesús. Ellos siguen esperando lo que decía Abraham, lo que dice Moisés, siguen esperando lo que dicen los profetas. Un Mesías guerrero, poderoso, destructor del enemigo. Y por eso es que Israel actúa así como actúa. Israel no actúa porque son unos malvados, no, ellos actúan porque creen estar haciendo lo que dice el Primer Testamento, la Torá y la Tanaj. Ellos creen justificado que hay que matar a estos, a los del Islam, por lo que se metan con ellos. Hay que matarlos también. Hay que acabar con ellos. Porque Yahvé está con nosotros. Entonces uno a veces juzga, pero no entiende el fondo por lo que está pasando ahora en Israel. Ellos creen que esa tierra es de ellos, desde Abraham. Y que la franja de Gaza es de ellos. Lo que pasa es que cuando ellos dejaron de ser nación, llegaron los árabes y se apropiaron de la tierra, hace muchos años también ya. Pero como antes de eso fue la propuesta de Abraham, entonces esa tierra es nuestra desde Abraham. Y tendremos que sacarlos. Cuando yo estuve allá, nos contaba uno que ellos tienen unos muros enormes de acero. Entonces tiene unas máquinas que año tras año iban empujándolo, quitándole tierra a los de Gaza. Porque esa tierra es nuestra y tiene que ser nuestra. Y ahora entonces los de Gaza, los árabes, dicen, es que Alá nos dio a nosotros esa tierra. Entonces, ¿quién cede? Si cada uno dice que es en nombre de Dios lo que hace. Entonces, el Mesías que nosotros comprendemos o intentamos comprender no coincide con el Mesías que esperaban los judíos. Guerrero, vencedor, etc. Es el que da la vida por amor. Y ahí está la auténtica justicia. Cubrir el error de todos los hermanos. Un hermano que cubre el error de todos los hermanos. Padre, aparentemente hay dos personajes que creyeron inmediatamente del Espíritu Santo. Fue María e Isabel. ¿Nadie más? La Biblia hay muchos. En el Primer Testamento hay muchísimos. De hecho, también en el Nuevo Testamento, en el Segundo Testamento, el domingo decía que Ana y también Simón, creían firmemente en Dios y estaban llenos del Espíritu Santo. O sea que no son los únicos, igual hoy. Hay hoy también mucha gente llena del Espíritu Santo. De hecho, todos estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que no lo sabemos o no lo creemos. Estamos llenos del Espíritu de la vida. ¿Sí? Bien. Entonces culminamos aquí con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Y gracias porque nos indicas que el Evangelio es para hoy. Es para vivirlo hoy también, llenos de alegría,
llenos de tu amor y de tu paz. Que podamos convertirnos en evangelios vivientes, que podamos actuar como María, que aunque no entendamos las cosas, digamos: aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, hágase en mí según tu palabra. Que como María llevemos el gozo, la alegría del Mesías a los demás. Que hagamos saltar a la familia, a los hermanos, a los vecinos, de la alegría del Mesías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan buena noche, mil bendiciones, y nos vemos el próximo martes a la misma hora.